¿Alguna vez te has preguntado cómo los grandes inversionistas analizan en qué compañías invertir y en cuáles no? ¿O cómo las empresas de marketing saben exactamente qué hacer para conducir nuestras decisiones hacia donde ellos quieren? ¿O es que acaso alguna vez no te has comprado algo que realmente no necesitabas? Y esto va desde comprar algún servicio o algún producto que realmente no era necesario o que nunca se llegó a usar. O bien no has ido al supermercado y te trajiste muchas más cosas de las que tenías en tu lista. La respuesta a estas incógnitas es mucho más simple de lo que podría creerse. En primer lugar, y es que gracias a que ellos saben cómo funciona nuestro cerebro y en qué nos basamos de forma consciente e inconsciente para tomar nuestras decisiones o para crearnos impresiones acerca de algo en concreto, y esto hace que sin necesidad de requerir un título de psicología, las grandes compañías y los analistas sepan cómo manipularnos a nosotros y a nuestras decisiones. Veamos un ejemplo de esto. Imaginemos que vamos al cine y vemos las promociones de snacks. Entre las promociones que nos muestran están cotufas pequeñas, $3, cotufas grandes, $7. ¿Por cuál de las opciones te decidirías? Seguro te parecen mejor las cotufas pequeñas. ¿No te parece que es excesivo el precio de las grandes? Ahora cambiemos un poco el experimento. Nuevamente vas al cine, pero esta vez al ver las promociones de snacks ves cotufas pequeñas, $3, cotufas medianas, $6.5 y cotufas grandes, $7. Vaya, de pronto la oferta de las cotufas grandes parece la mejor. Por solo 0,5 te llevas muchos más cotufas que si compraras las medianas. Y ni se diga las pequeñas. Este gran cambio de percepción se dio simplemente por agregar la opción de medianas, en vez de solo tener grandes y pequeñas. O quién sabe, capaz no te hayas dejado engañar y tengas un buen ojo para los negocios. Pese a esto, la mayoría de las personas caerán en esta treta. Veamos el siguiente ejemplo que demuestra esto por parte del programa Juegos Mentales de National Geographic. Presten atención. Aquí hay una decisión que tienen que tomar. Imaginen que están en una sala de cine y acaban de comprar el boleto. Luego van a comprar unas palomitas de maíz. Pueden comprar una pequeña por $3 o una grande por $7. Entonces, ¿cuál eligen? Todos pasamos por esto. ¿Quieren una cantidad decente de palomitas de maíz por $7? Pareciera que es un robo. Entonces, si eligieron pequeño, son como la mayoría de las personas. Colocamos cámaras para ver qué sucederá cuando ofrecemos la misma elección a personas que van al cine. ¿Quieren palomitas de maíz? Claro, ¿me da uno pequeño? ¿Pequeño? Claro. ¿O uno grande por $7? Me quedo con el pequeño. Estos son los tamaños. ¿Sabe qué? Deme el pequeño y unos chocolates. Claro, con gusto. Ellos no tienen ni idea que están en un experimento y casi todos eligen el pequeño. Disculpe, lamento molestarlas, pero hacemos un pequeño experimento. ¿Piensan que $7 es mucho dinero para palomitas de maíz? Ah, sí. $7 está un poco fuera de contexto para palomitas de maíz. Pero ahora veremos si podemos influenciar la toma de decisión. Aquí tienen otra decisión. Pueden llevar unas pequeñas por $3, una mediana por $6.50 o la grande por $7. Entonces, ¿eligieron ya? ¿Se ve más atractivo el grande? Hicimos el mismo cambio en una sala de cine y nos retiramos para ver qué sucedía. ¿Piensan que más gente comprará el grande? Me llevaré las palomitas de maíz medianas, por favor. Cariño, solo son 50 centavos más para uno grande. ¿Por qué no lo compras? Bueno, deme las grandes. Creo que me llevaré el grande. Claro. ¿Grande? Definitivamente queremos el Queremos grande. el grande. Lo único que hicimos fue agregar mediano y el grande se volvió irresistible. Ah, solo unas medianas, por favor. ¿Puede llevarse el grande por 50 centavos más? Bueno, eso estará bien. Todo el mundo compra grande. Entonces, ¿cómo lo explican ellos? El grande tiene mejor valor que el mediano. Esa fue una ganga. Pero la cosa es que gastaron más dinero en total por la noche. Son 50 centavos. A todos nos vendieron de más en la sala de cine. ¿Te sorprende lo fácil que es manipular las decisiones? Esto se debe a los sesgos cognitivos y el hecho de que las grandes empresas actualmente no necesiten un título de psicología para entender y manipular nuestras decisiones es gracias al psicólogo y economista Daniel Kahneman, quien ganó un premio Nobel en Economía en 2002 debido a que desarrolló una teoría que explica en su libro Pensar rápido, pensar despacio.
Nos narra cómo la forma en la cual nos presentan las cosas cambia el cómo reaccionamos a ellas y cómo con ciertos actos podemos manipular estos sesgos para incluso cambiar los sentimientos que tenemos hacia algo o hacia alguien. ¿Te interesa saber más cómo los sesgos influyen en nuestras decisiones del día a día? Pues te invito a quedarte en este video para averiguarlo, en el cual junto a mis compañeros vamos a explicarte cómo funcionan estos sesgos y todo lo que nos menciona Daniel Kahneman acerca de ellos en su libro. Ahora bien, hablaremos del primer capítulo llamado Dos sistemas. En este capítulo nuestro escritor Daniel Kahneman se enfoca en hacernos entender los dos sistemas que tenemos en nuestro cerebro y cómo estos de forma consciente e inconsciente influyen en nuestras decisiones, haciéndonos caer en sesgos o heurísticas que nos llevan a pensamientos erróneos a partir de las conclusiones apresuradas. Ahora bien, ¿a qué se refiere Kahneman con dos sistemas? Para comprender este concepto, debes imaginarte a dos personas sentadas en tu cerebro, las cuales son las encargadas de hacerte razonar las decisiones que tomas. La primera de ellas, Sistema 1, funciona de manera automática, intuitiva, involuntaria y sin esfuerzo. Puede imaginarse como ese compañero de clases que aunque no sepa mucho, constantemente interviene y que muchas veces dice las cosas sin pensar. Por su parte, la segunda persona, el sistema 2, es muy lento. Requiere un alto coste energético, analiza y calcula para tomar acciones deliberadas. Este se puede ver como ese chico tímido de clases, el cual es muy inteligente, pero aún así no le gusta hablar mucho y prefiere mantenerse al margen siempre y cuando no sea totalmente necesario. Gracias a estos dos sistemas se debe el nombre del libro. El sistema 1 es denominado por Kahneman como pensar rápido, mientras que el sistema 2 es denominado como pensar despacio. Y en la unión de ambos es la que da el nombre a este gracioso e interesante libro. De pronto se podría pensar que lo mejor es entrenar para que el sistema 2 sea el que tome la mayor parte de las decisiones, de forma que se mediten las decisiones y se lleguen a conclusiones deliberadas. Pero esto no funciona así por tres factores. El primero de ellos es que el sistema 2 es muy flojo y perezoso, no le gusta participar a menos que sea necesario. Y el obligarlo a accionar siempre va en contra de la naturaleza del ser humano. La segunda razón es que necesitamos de la rapidez del sistema 1, ya que esta nos protege de peligro y nos ayuda a reaccionar rápidamente a algún peligro que se nos avecine. La tercera razón es el gran coste energético que conlleva hacer uso del sistema, lo que quiere decir que usarlo mucho ocasiona desgaste. Ahora bien, ya sabemos que no podemos hacer solamente uso del sistema 2, pero ¿cómo sabemos cuándo utilizar cada sistema? Bueno, la respuesta es que vamos a hacer uso de ellos de forma inconsciente, la mayoría de las veces, por lo que no es como un interruptor el cual podamos decidir cuál prender y cuál apagar. Pese a esto, es bueno tener en cuenta cuándo es mejor uno con respecto a otro, para de esta forma pensárselo dos veces en decisiones importantes de nuestra vida. ¿Cómo deberíamos usar el sistema 1? Cuando necesitamos tomar decisiones rápidas y no demasiado complejas. De esta manera, el sistema 1 es el encargado de tareas como, por ejemplo, determinar si un objeto está más lejos que otro, localizar de dónde proviene un sonido en específico, identificar amenazas visibles en el campo de visión, completar la frase de tal palo, completar operaciones como el 2 más 2, reconocer la cara de un familiar o un amigo, conducir un coche por una autopista vacía, mostrar asco hacia alguna imagen desagradable, entre otros. ¿Cuándo debemos usar el sistema 2? Cuando necesitamos tomar decisiones más complejas o difíciles. Por ello se trata de un tipo de pensamiento más deliberado. Se trata de un sistema que nos exige más concentración, ya que predomina cuando nos enfrentamos a tareas complejas.
De esta manera, el sistema 2 es el encargado de tareas como, por ejemplo, prepararse antes de dar un sprint, completar operaciones como 234 por 23, aparcar en un emplazamiento estrecho, determinar la relación calidad-precio de un producto en concreto, fijarse únicamente en las personas con cabello gris, concentrarse para escuchar la voz de un amigo en una discoteca, contar las veces que se repite la A en un texto y aprender un idioma extranjero, entre otras cosas. Vaya, dicho esto, hasta suena sencillo todo este asunto de los dos sistemas. Pese a que no lo podamos controlar del todo y pareciera incluso perfecta la distribución de tareas que tienen entre ellos, ya que uno representa a un empleado que realiza actividades sencillas constantemente y el otro a un empleado que realiza las actividades más difíciles, pero que por esta misma razón cuenta con descansos prolongados. Pero no todo es tan perfecto como podría parecérselo. En primer lugar, como lo menciona el autor del libro, el sistema 1 tiene como mayor influencia en el comportamiento, ya que este es muy activo, mientras que el sistema 2 suele ser más lento y perezoso. Y es por culpa de esa impulsividad del sistema 1 que muchas veces caemos de forma inconsciente en sesgos y heurísticas, las cuales no son más que un error en la orientación de nuestras decisiones. De esta manera, hay muchos factores que nos hacen caer en decisiones poco acertadas, debido a que dan una falsa seguridad al sistema 1, de que lo que está haciendo bien para este no requiera ayuda del sistema 2 y no se percate del engaño. Todos estos sesgos que se aprovechan de lo impulsivo del sistema 1 y lo perezoso del sistema 2 lo vamos a ir viendo con más detalle en el resto del video. A continuación hablaremos del segundo capítulo, heurísticas y sesgos. En este capítulo nuestro escritor Daniel Kahneman se encarga de explicarnos los principales sesgos a los cuales nos enfrentamos en el día a día. De esta manera, los sesgos que veremos a continuación son los que se fundamentan primordialmente en las interpretaciones que tomamos con respecto a nuestro entorno o a objetos en concreto. De esta manera, los sesgos que veremos en este capítulo son los más fáciles de identificar en nuestra vida cotidiana. Entre estos sesgos nos encontramos con el efecto halo. El efecto halo se trata de nuestra tendencia a definir el conjunto de la imagen de una persona basándonos en uno de sus rasgos. Es un fenómeno totalmente incoherente si lo analizamos desde afuera, pero así funciona. Este efecto muestra nuestra parte superficial, que por más que la tratemos de reprimir, sigue estando ahí y siendo el principal responsable del sistema 1 por su impulsividad y su necesidad de juzgar rápido. En este efecto radica la importancia de las primeras impresiones. Los psicólogos afirman que las primeras impresiones se crean en los primeros 7 segundos de interacción. Y en base a esta primera impresión se sientan las bases de cómo se va a dar toda la interacción entre estas personas. Es por eso que siempre se nos remarca la importancia de la primera impresión. Veamos un pequeño ejemplo de esto. Imaginemos que estamos realizando entrevistas para un cargo en nuestra empresa y se presentan dos individuos. El primero, de camisa blanca, nos señala sus características y nos menciona que es inteligente, trabajador, impulsivo, crítico, testarudo y envidioso. Por otro lado, tenemos a la persona 2 con camisa roja, la cual nos señala sus características y nos menciona que es envidioso, testarudo, crítico, impulsivo, trabajador e inteligente. ¿A cuál de los dos contratarías? Al primero, de camisa blanca, parece ser la mejor opción. Sin duda parece un buen tipo.
Y más aún en contraste con el segundo de camisa roja, que suena a una persona conflictiva y que sin duda no nos dejó una buena impresión. Pero lo curioso de este experimento es que ambas personas tienen exactamente las mismas características, solo que en el primero fuimos de las características buenas a las malas y en el segundo fuimos de las características malas a las buenas. Pero nuestro cerebro, al hacer juicios apresurados, se decantó por el primero, ya que le bastó con las dos primeras características buenas, para darle un enfoque bueno a la tercera y cuarta. Mientras que en el segundo, al escuchar primero las dos malas, las características como crítico e impulsivo tomaron un enfoque malo. De esta manera se nota que para nuestro cerebro es suficiente escuchar dos características para omitir un juicio. Y las siguientes a estas solo las usa para corroborar la idea. De esta manera solo se consideran las 4 y ya lo demás deja de ser significativo. Otro ejemplo puede ser que imaginemos que un extraño se nos acerca para vendernos un producto u ofrecernos un servicio. Pero esta persona tiene un aspecto desasiado, tiene el cabello desaliñado y anda con ropa con manchas e incluso agujeros. Por más que nos ofrezca grandes argumentos de por qué deberíamos aceptar lo que nos ofrece, puede que no nos sintamos del todo convencidos por prejuicios y por la impresión que nos dio la persona. Ahora, seamos sinceros con nosotros mismos. Seguro nuestra impresión cambiaría radicalmente si la persona que nos ofrece el producto o servicio viene vestida de traje, bien peinado e impecable. Incluso puede que la persona no nos esté dando buenos argumentos, pero puede que tendamos a confiar más en esta persona porque al darnos una buena imagen, la persona nos parece alguien correcto, responsable y capaz, cuando realmente no nos esté diciendo grandes argumentos. Es por esta razón que los vendedores de puerta en puerta del siglo pasado solían ir bien vestidos y con sombreros, lo cual era una marca de elegancia y ofrecían una muy buena imagen para los contextos sociales de esa época. Heurística del afecto. La heurística del afecto es la sustitución consciente o inconsciente del qué siento por el qué pienso. Es una heurística que habilita tomar decisiones de forma rápida y eficiente, con base en las emociones presentes. La afectividad es una reacción instintiva a un estímulo, provocando una emoción, ya sea placer, dolor, miedo, entre otros. A raíz de estas emociones se hace una evaluación consciente o inconsciente de la escala de positividad o negatividad de un suceso, condicionando las acciones futuras de un sujeto. Este sesgo nos explica que a pesar de tener un buen juicio y buena toma de decisiones, estas pueden ser manipuladas por nuestras emociones presentes y nuestros sentimientos. De esta manera, puede que al estar sumamente feliz, podemos ser descuidados y equivocarnos en la toma de decisiones. De la misma manera, si en vez de estar feliz estuviéramos sumamente tristes, esto podría nublar nuestro juicio, haciendo que tomemos decisiones erradas o poco asertivas. Debido a esto es que, por lo general, se recomienda no tomar decisiones impulsivas o apresuradas en momentos de tensión, puesto que nuestras decisiones se verán influenciadas en gran medida por las emociones o las situaciones por las que estemos pasando. Tenemos a dos niños viendo un partido de esto. En el patio de la escuela, de pronto a uno de los que está jugando lo van a buscar, por lo cual queda una vacante para jugar fútbol. ¿Cuál de los dos niños que está viendo el juego jugaría si el primero de ellos ama el fútbol, le encanta ver partidos,
pero más aún le encanta jugar partidos. Además, sueña con ser un gran futbolista como Messi o Cristiano. El segundo de ellos también ama el fútbol, pero está consciente de que su primo se lesionó jugando fútbol y que la recuperación de su primo ha demorado mucho. Ahora volvamos a la pregunta. ¿Cuál de estos niños crees que se animaría a jugar fútbol? Es más que obvio que el primero, para el cual esta decisión implica poco riesgo y mucho beneficio. Mientras que, por el otro lado, para el segundo, esta decisión implica mucho riesgo por la experiencia de su primo. Y la verdad no tiene suficiente beneficio como para arriesgarse. Ahora hablaremos de la ley de los pequeños números. Esta ley consiste en que las muestras pequeñas arrojan resultados extremos, con mayor probabilidad. Esta tendencia consiste en creer que una distribución muestral se distribuye de la misma manera que una poblacional, independientemente del tamaño de la muestra. Dicho de otra manera, confirmar en una pequeña muestra suponiendo que esto representa un todo, cuando realmente lo que representa es un pequeño extracto del todo, el cual sea numerable. Es decir, es la creencia en la ley de los números pequeños. Describe la fuerte tendencia de la gente a creer que la información obtenida en una pequeña muestra será representativa de la población total. Este sesgo explica, según ellos, la conocida falacia de los jugadores, porque éste cree que la perfección de una moneda o un dado, los cuales le permiten esperar una desviación en un sentido, será compensada por la desviación en el otro. Pero esto no es necesariamente. Debe ocurrir ya que cada tirada de un dado o moneda son experiencias diferentes. En las leyes del azar, los desvíos no se suprimen, sino que a medida que una muestra aumenta, estos se van diluyendo. Pero primero veamos un ejemplo sencillo de esto y luego vamos a uno más complejo para ver los alcances de esta ley a mayor y menor escala. Lanzamos una moneda 3 veces y los resultados fueron primero cara y luego sello. Nos quedamos con este resultado. Veríamos a una probabilidad de 1/3 de que sea cara. Pese a esto, no nos quedamos con este resultado y lanzamos 2 veces más la moneda y nos damos cuenta que salió sello y sello. ¡Wow! De pronto la probabilidad del sello es mayor, ya que de 5 lanzamientos, 3 dieron sello. Pero ¿qué tan verídico es nuestro análisis realmente? Pues la verdad es que estamos alejados de la solución real, ya que la probabilidad real de que salga cara o sello al azar de una moneda es de 1 en 2. En ambos casos, de esta manera, este es un ejemplo de cómo la ley de los números pequeños sesga nuestro análisis. Veamos un ejemplo más complejo ahora. Ahora imaginemos que somos los encargados de un análisis de entorno para ver a qué sectores el servicio que ofrece la compañía que nos contrató le podríamos interesar. El servicio consiste en que un seguro ante tempestades, específicamente y exclusivamente de seguros en contra de inundaciones. Si tomamos una muestra de 100 personas para saber si es rentable ofrecer este servicio, ahora consideremos lo siguiente. Al realizar encuesta de 100 personas al azar, las cuales viven en una zona costera en la cual llueve frecuentemente y con mucha intensidad, y además a la mayoría de las personas que viven en esta zona han sufrido o conocen a alguien que haya sufrido los daños que conlleva una inundación en su casa y la pérdida de sus bienes debido a esto. Lo más probable es que la muestra nos arroje que el servicio es sumamente necesario y sin duda alguna será bien recibido. Probablemente la necesidad de este servicio para dicho sector arroje resultados entre 90% y 100% de receptividad, por lo cual es sumamente rentable este producto.
Ahora bien, con estos resultados la compañía seguro se sorprendió. Es más, capaz le parece sospechoso los resultados, que son sumamente positivos. Y para confirmarlo, te pide que repitas dicho experimento. Nuevamente encuestamos a 100 personas al azar, pero esta vez a personas cuales viven en zonas muy alejadas de la costa, en la cual suele haber un clima muy caluroso y donde hay muy escasas veces que llega a llover. Muchas personas nunca han experimentado una inundación en su vida y en los minúsculos casos que se haya llegado a dar suele ser por un chorro abierto o algo así. De manera que las inundaciones para estos no representan más que un simple charco. Ahora, y para contextos de este sector, resulta que la probabilidad de receptividad del servicio está entre 0% y 10%. Un cambio radical, ¿no? Pues esto se debe a que si bien en ambos casos tomamos personas al azar, estos tienen realidades muy distintas, las cuales cambian sus decisiones. Y esto hace que mientras que la oferta es muy tentadora para el primer sector, para el segundo es totalmente innecesario. Dicho de otro modo, nos habíamos dejado llevar por la muestra sesgada, la cual no representa la totalidad de un sector. Hola, continuando con lo que dijo mi compañera Gretel, podemos hablar un poco de lo que es la heurística de disponibilidad. Este sesgo es la facilidad con la que los ejemplos se vienen a la mente. Kahneman explica que el sistema 1 genera expectativas con facilidad, confiando mucho en su juicio, y sorprende si estas expectativas son defraudadas. Esta excesiva confianza en el pensamiento intuitivo ocurre con regularidad. El ser humano es principiante en el creer que sabe algún tema y se fía a la intuición y por lo tanto se siente poderoso. Pero ¿cómo funciona la heurística de la disponibilidad? Esta actúa en el campo de nuestras decisiones de distintas maneras. Por ejemplo, si recién ha ocurrido un accidente de avión, es más probable escoger un transporte alternativo como el carro o el tren, si dentro de lo que cabe es posible. Hay varios fundamentos que influyen en este sesgo, uno de ellos siendo los medios de comunicación. El mundo que nosotros imaginamos no es una réplica exacta de lo que realmente es. Nuestras expectativas sobre la frecuencia de los acontecimientos están deformadas por la predominancia y la intensidad emocional de los mensajes que nos llegan. Es por eso que los sucesos poco habituales atraen una atracción desproporcionada de los medios, lo que ocasiona que la población los acabe percibiendo como más frecuentes de lo que en realidad son. Esto sucede, como hablamos anteriormente en el ejemplo. También se evidencia cuando ocurren noticias de tiburones en la playa. La gente suele adquirir cierto temor a esto y crea una enorme alarma social. Otro de los factores que influyen son las experiencias recientes. Cuanto más cerca haya ocurrido algún evento, es mucho más probable que se nos recuerde en la mente. De la misma manera ocurre con las experiencias personales. Experimentar algo hace que lo recuerdes más. Y este factor es importante y ser consciente de él puede ayudarnos bastante. También se habla de la heurística de representabilidad. Esto es un atajo mental que empleamos para estimar la probabilidad de que un evento suceda, comparándolo con un prototipo o situación previamente existente en la mente. Este también consiste en asociar estereotipos como referencias válidas, lo que nos conduce a decisiones que son poco acertadas. Esto ocurre porque pensamos que dos eventos o casos con características similares están estrechamente relacionados, cuando esto no tiene por qué ser así. Se puede evidenciar un poco en nuestra vida cotidiana, puede ser en el juicio, cuando a una persona se le da una debida sentencia en función a su aspecto físico de género. Visto desde un punto de vista económico, se evidencian estos sesgos cuando los inversores basan sus decisiones comparándolo con dos situaciones similares sin analizar factores o indicadores financieros, lo que los conduce a decisiones superficiales. Entramos en lo que vendría siendo la tercera parte del libro. Esta se titula Exceso de confianza. Durante esta tercera parte, Kahneman expone cómo
las personas sobreestimamos el conocimiento que tenemos sobre el mundo y subestima la posibilidad de la estadística. También explica como otro factor determinante es la suerte. Se realizan un estudio con 80.000 expertos en distintas áreas. Estos expertos opinan sobre sus disciplinas, pero también sobre otras áreas que conocían menos. Para su sorpresa, los resultados eran de los más inesperados. Sus predicciones no eran mejores que los resultados de unos dados lanzados al azar. Los expertos, según el autor, pecan de exceso de confianza y no quieren aceptar la inevitabilidad de sus errores dentro del mundo imprevisible. En ese mismo orden de ideas, Kahneman expone el sesgo de retrospección idílica. Este fenómeno psicológico lleva a jugar el pasado de una manera desproporcionadamente más positiva, como salir del lugar donde falsamente todo pasado fue mejor. Este sesgo ocurre cuando el cerebro se enfoca en solo ver unos pequeños detalles, dejándose cegar en vez de ver la totalidad de la situación, por así decirlo, como una realidad maquillada, una realidad pasada maquillada. Esto está relacionado con los mecanismos de memorización que posee el cerebro a largo plazo. Pero, ¿por qué ocurren estos mecanismos? Esto es porque el cerebro tiende a restar intensidad a los hechos negativos, dando en cambio mayor trascendencia a lo bueno. Este mecanismo, de cierta manera, es bueno, porque por un lado, sabemos que recordar de manera positiva el ayer nos beneficia y nos impulsa frente a un montón de situaciones, pero por otro lado ocasiona que nos obsesionemos con el ayer y perdamos de vista el presente. Aquí podemos hablar también del efecto ancla. Esto es un sesgo que, descrito en palabras básicas, puede definirse como la tendencia humana en confiar demasiado en la primera pieza de información ofrecida a la hora de tomar decisiones. El valor que hemos considerado o se nos ha presentado con anterioridad condiciona fuertemente la estimación que vamos a realizar, que siempre va a estar cerca de ese valor previo que recibe el nombre de ancla. Una vez se haya establecido ese valor ancla, evaluamos si es un valor alto o bajo y ajustamos nuestra estimación ante esa cantidad. Este proceso mental termina pronto, porque no estamos seguros de la cantidad real, de modo que nuestra estimación no suele quedar muy lejos del ancla. Tenemos una enorme tendencia a utilizar pequeños trozos de información que nos ofrecen para desencadenar decisiones y estimaciones. Kahneman y Amos demostraron la presencia del efecto con un sencillo experimento. Ellos reunieron a dos grupos de estudiantes y a cada uno le enseñaron una secuencia de números por 5 segundos. Después les pidieron que respondieran con un resultado aproximado de la multiplicación. Las secuencias eran estas. El grupo 1 tenía que resolver 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7 y por 8. Y el segundo grupo tenía que resolver 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Los estudiantes que vieron la primera secuencia contestaron que el resultado promedio era 512. En cambio, las personas que vieron cortamente la segunda secuencia respondieron que el promedio de la multiplicación era 2250. Como te podrás haber dado cuenta, la secuencia es la misma, simplemente que el orden de los números está invertido. Kahneman y Amon intuyeron que los primeros números de cada secuencia iban a tener un gran peso en la respuesta de los estudiantes, y el experimento les dio la razón. La influencia del efecto ancla era clara. Los que habían visto los números bajo primero respondían con un número significativamente más pequeño de los que habían visto números altos. Otro sesgo expuesto es el efecto de manada. El ser humano no tiene tanto pensamientos independientes como él cree, y el comportamiento en manada trata de una tendencia natural en asumir que lo que hace un grupo es bueno para el individuo siempre y cuando le esté dando resultados a los demás, y por lo tanto le conviene al humano replicarse. Un ser humano que careciera de este patrón de comportamiento probablemente tendría menos chance
en el mundo de sobrevivir. Pero con el efecto manada, el sistema 1 es el que está en acción. Si todos hacen una misma jugada que pareciera segura, es aceptable hasta cierto punto. Es válido, podría ser cuando estás pidiendo comida en un restaurante, o estás siguiendo un grupo de personas para llegar a un concierto, por ejemplo, es válido. Pero en entornos más complejos como los financieros, en los cuales se busca maximizar las ganancias individuales y definitivamente no las ganancias colectivas, puede llevar a tomar decisiones que no necesariamente generen el mejor efecto a largo plazo para las personas. Se recomienda que es importante al momento de tomar decisiones financieras respirar un poco y poner un poco de atención en la situación y actuar con el sistema 2, porque sin un análisis previo puede tener un impacto muy negativo en las finanzas. También se puede mencionar que dentro del libro nos dicen la importancia del sesgo del optimismo. El sesgo del optimismo tiene que ver con la evolución futura de nuestras vidas, haciendo referencia a la suerte que pensamos que tenemos o que tendremos en el futuro. Se expone en esta parte que el ser humano está convencido de que tendrá más suerte que los demás. Por ejemplo, a la hora de evaluar riesgos de que te roben tu casa, tener un accidente de coche o sufrir enfermedades, por alguna razón y de alguna manera, el ser humano piensa que él no aplica para esos casos o que sus chances simplemente son menores. Pero sin duda, ser optimista es bueno. Nos ayuda a vivir más y mejor y nos ayuda a hacer frente a la inherente incertidumbre de la vida. Pero desde un punto de vista inversor, el exceso de optimismo no es bueno. Nuestro objetivo como inversores es ver la cosa de la forma más objetiva posible, sin exceso de optimismo ni de pesimismo. Se realiza un estudio en el cual se hacen 2 preguntas a un grupo de aproximadamente 1000 inversores, cuyos resultados son sorprendentes, porque se puede concluir de que el humano padece bastante de este sesgo de optimismo, sino que también se destaca, aparte, su falta de racionalidad y también de sentido común. Veamos por qué. En primer lugar, se les preguntó si a la hora de valorar sus inversiones pasaban más tiempo pensando en el posible potencial benéfico o en la posible potencial pérdida que podrían tener. Los resultados fueron estos. Un 39% pasaba mucho más tiempo valorando el benéfico potencial, un 35% también pasaba más tiempo valorando el potencial benéfico, el 19% más o menos en los dos, el 6% pasaba un poco de tiempo valorando la pérdida potencial y nada más el 1% valorando mucho más la pérdida potencial. Lo que nos resulta con que un 74% de los encuestados solo piensan en el dinero que pueden ganar. Cunningham se encarga de enseñarnos a repetir la necesidad de pensar siempre en términos de riesgo y no a juro de beneficio. Solo el 7% de la gente que pasa más tiempo valorando la posible pérdida que podría tener. Se resalta la tremenda simetría que tiene el ser humano hacia lo positivo. Ok, también podemos hablar un poco de lo que Kahneman expone, que es la ilusión de la validez. Eso es cuando una persona sobreestima su capacidad de interpretar y predecir acertadamente el resultado de un hecho futuro basándose en el análisis de un conjunto de datos. En particular, las personas sucumben frecuentemente en este sesgo cognitivo cuando se desprende una historia coherente de los datos analizados y sobre todo cuando las variables usadas en este estudio están altamente correlacionadas. Este efecto persiste incluso cuando la persona es consciente de la multiplicidad de factores que limitan la precisión de sus predicciones, es decir, cuando los datos y métodos usados para juzgarlos conllevan predicciones fallidas con alta probabilidad. Pero, ¿cuáles son las causas de este sesgo cognitivo? Bueno, cuando un sujeto tiene la ilusión de validez,
no tiene ninguna reserva a la hora de predecir fracasos o éxitos a partir de una evidencia indeleble, que le viene con más facilidad a la mente. Los factores que lo explican son sencillos. Uno es la limitación de la memoria y de la atención. Los individuos se focalizan y magnifican la evidencia fácil de recordar. Al hacer predicciones o estimaciones, omiten factores causales relevantes e incluso aquellos que antes pudieron tener en cuenta. En definitiva, la ilusión de validez es un sesgo cognitivo que deriva directamente del modo de funcionar del sistema 1. También concluye que se deriva del hecho de que a pesar de que el mundo es complejo e impredecible a largo plazo, inevitablemente uno tiene que atenerse a una predicción que otra para sobrevivir. Según Kahneman, los errores de predicción son inevitables porque el mundo es impredecible. Ahora voy a continuar con la tercera parte del libro, en donde Kahneman discute el sesgo de omisión, el efecto del espectador y el sesgo de retrospección. ¿Nos han dado cuenta de que en ocasiones la gente prefiere no pensar, no actuar, no hacer, con tal de no errar o fallar? La aversión a la pérdida tiene una raíz biológica y psicológica en la que la negatividad domina la positividad. Kahneman muestra imágenes de dos pares de ojos, uno muy grande y asustado y el otro más tranquilo. Nos atrae el primer conjunto porque el cerebro contiene un mecanismo que da prioridad a las malas noticias. El cerebro responde incluso a las amenazas simbólicas. Palabras como guerra y crimen atraen más la atención que paz y amor. La aversión a la pérdida es parte de un amplio dominio de la negatividad. La mala información tiene más impacto y se procesa de manera más exhaustiva. Las malas impresiones y los malos estereotipos son más rápidos que los buenos. La aversión a no poder alcanzar una meta es mucho más fuerte que el deseo de superarla. La aversión a la pérdida aparece en las negociaciones y particularmente en las renegociaciones de un contrato inexistente. Crea una simetría que es difícil de llegar a acuerdos. Las concesiones que me haces son ganancias para mí, pero pérdidas para ti. A ti te causarán más dolor que placer. La aversión a la pérdida favorece cambios mínimos del status quo. Thaler, Netsch y Kahneman luego diseñaron una encuesta para examinar la opinión de las personas sobre la equidad en transacciones económicas. Una pregunta describe una ferretería que vende palas de nieve a $15, pero la mañana después de una tormenta de nieve sube los precios a $20. Si bien la tienda actúa según el modelo económico estándar, el 82% de las personas califica esta acción como injusta o muy injusta. En otro ejemplo, la gente consideraba injusto que una pequeña tienda redujera el salario de su único empleado de 9 a 7 dólares la hora, incluso si otras tiendas de la competencia contrataron a trabajadores a una tarifa más baja. Pero la gente no consideró injusto que el empleado actual se fuera y el taller contratara a un nuevo empleado a 7 dólares la hora. La gente no le gustan las empresas que explotan en su poder y creen que el primer empleado tiene derecho a una tarifa determinada, pero también entienden que la empresa quiere mantener su beneficio actual. Los empleadores que violan las reglas de justicia son castigados con pérdida tanto de productividad como de ventas. La influencia de la aversión a la pérdida y los derechos se extiende a la justicia. Un comerciante cuyas mercancías se perdieron en tránsito puede ser compensado por los costos, que la gente ve como pérdidas, pero es poco probable que sea compensado por la pérdida de ganancias, que la gente ve como ganancias-pérdidas. Un padre debe decidir, por ejemplo, si vacuna a su hijo contra una enfermedad mortal de la que el hijo puede contagiarse naturalmente con una probabilidad del 1%. Si le pone la vacuna, reduce la probabilidad de contagio de esa enfermedad al 0%. Al mismo tiempo, la vacuna conlleva una probabilidad de morir con problemas derivados de la inyección de la misma del 0,5%. Ante este dilema, ¿qué preferirá el padre? Los estudios demuestran que cerca de un 50% de los padres prefieren omitir en la acción de vacunar al hijo, dejándole con un 1% de probabilidad de morir, antes de que darle la vacuna y dejarle como un 0,5% de probabilidad de morir. Y es que la muerte por vacunar al hijo sería para el padre mucho más dolorosa que de la derivada de la muerte del mismo debido a una enfermedad que tenía a priori solo 1% de probabilidad de contagio. Kahneman visitó Israel varias veces durante un periodo en el que los atentados suicidas se convirtieron en una preocupación para los viajeros de autobús. Entre 2001 y el 2004 se produjeron 23 atentados contra autobuses, que causaron 236 víctimas mortales. El número de viajeros diarios de autobús era entonces 1.3 millones. Los riesgos eran ínfimos, pero el público no los percibía así. Evitaba los autobuses en la medida de lo posible. La emoción y la vivacidad influyen en la disponibilidad y por tanto en los juicios de probabilidad.
El juicio sobre el riesgo de viajar en autobús en este ejemplo recuerda los ejemplos de Cunningham en este libro sobre los accidentes de avión para demostrar el sesgo de posibilidad. Sobrevaloramos erróneamente cosas que hemos presenciado u oído recientemente, sobre todo si evocan imágenes viscerales o que han dominado los medios de comunicación. Es más probable que te caiga un rayo que tengas un accidente de avión, aún así no evita que la gente tenga unos miedos muy grandes a esto. Es probable que se sobreestime la posibilidad de un acontecimiento raro, sobre todo cuando la alternativa no está totalmente especificada. Un psicólogo reclutó aficionados al baloncesto y les pidió que estimaran la probabilidad de que cada uno de los 8 equipos dados ganara la eliminatoria, centrándose en un equipo cada vez. Sus estimaciones de cada uno de los 8 equipos debería sumar el 100% de probabilidad, pero en cambio sumaron el 240%. En cada pregunta se centraba en un equipo diferente y se sobreponían las probabilidades de ese equipo. En este ejemplo, la gente confía demasiado en el éxito de cada equipo porque no considera completamente las alternativas, recordando el principio de lo que ves es todo lo que hay. Esto conduce a errores graves, ya que las estimaciones de la gente desafían la lógica de la probabilidad. La teoría de la perspectiva y de la teoría de la utilidad difieren en que la teoría de la utilidad afirma que las probabilidades y ponderaciones de las decisiones son las mismas, mientras que la teoría de la perspectiva sostiene que las ponderaciones de las decisiones de las personas están correlacionadas con la probabilidad, pero no coinciden exactamente con ella. Psicólogos de la Universidad de Chicago descubrieron que las ponderaciones de las decisiones en las apuestas estaban incluso menos correlacionadas con la probabilidad cuando los resultados ficticios eran emocionales. Conocer y besar a tu estrella de cine favorita o recibir una dolorosa pero no peligrosa descarga eléctrica. Tiene sentido que la ponderación de las decisiones esté menos correlacionada con la probabilidad cuando los resultados están motivados por las emociones, ya que estas son procesadas en gran medida por el sistema 1. Por tanto, las personas tienen menos en cuenta las probabilidades reales de algunos resultados y se centran en su deseo o adversión hacia un resultado determinado. La vivacidad y la facilidad de imaginar pueden cambiar las decisiones de la gente, como en este ejemplo. La urna A contiene 10 canicas, de las cuales una es roja. La urna B contiene 100 canicas, de las cuales 8 son rojas. Si se saca una canica roja, se gana un premio. ¿Cuál eliges? Alrededor del 30 o 40% de los estudiantes elige la urna con mayor número de canicas rojas, debido a que Cunningham denomina descuido del denominador. Una sola canica roja sobre un fondo blanco indefinido parece ofrecer una probabilidad menor que 8 canicas sobre un fondo indefinido, aunque matemáticamente no sea así. Cuando consideramos el problema de las dos urnas, es tan fácil visualizar las dos urnas, quizás incluso más fácil como calcular la probabilidad de una canica roja en cada caso. Sin embargo, cuando no movilizamos el sistema 2 y en su lugar confiamos en el sistema 1, somos más propensos a cometer errores. El descuido del denominador explica por qué hay muchas formas diferentes de comunicar los riesgos. Una vacuna que conlleva un riesgo de discapacidad permanente del 0,001% parece mucho más segura que una vacuna que lleva esta descripción. 1 de cada 100.000 niños vacunados sufrirá una discapacidad permanente. A la gente le cuesta traducir los porcentajes y las fracciones y las diferentes formas de marcar crean oportunidades para manipular las opiniones de la gente. El descuido del denominador sirve una vez más como ejemplo de nuestra dificultad con las estadísticas. Cuando pensamos en la vacuna en términos de estadísticas las consideramos seguras, pero cuando pensamos en ella en términos de individuos evocamos una historia en nuestra mente de un niño discapacitado y la calificamos como mucho más arriesgada. Es decir, no tomamos la historia y los riesgos mucho más personales. Ahora vamos a hablar sobre la parte cuarta del libro. Elecciones, sesgos de aversión a la pérdida, el efecto de posibilidad y el efecto de certeza. Ante una perspectiva incierta, las personas asignan un peso a los distintos resultados posibles, evaluando básicamente en qué medida creen que se producirá un determinado resultado. Las ponderaciones, llamadas ponderaciones de decisión, se correlacionan con las probabilidades de esos resultados, y normalmente las personas asignan esas ponderaciones de forma automática e inconsciente. En la teoría de Bernoulli, las apuestas se evaluaban por su valor esperado, la media de cada resultado, ponderada por la probabilidad de ese resultado. Pero esa teoría no refleja la realidad. Cunningham da 4 ejemplos de cambios de probabilidad. 1 de 0 a 5%, 2 de 5 a 10%, 3 de 60 a 65%,
y 4 de 95 a 100%. En cada caso, las posibilidades de recibir $1 millón mejoran en un 5%, pero todo el mundo está de acuerdo que la opción 1 y la opción 4 afectan más psicológicamente. El impacto de 0 a 5 ilustra el efecto de posibilidad, que hace que los resultados pocos probables se ponderen más desproporcionadamente. La mejora del 95 al 100% tiene un impacto similar, llamado efecto de certeza. Los resultados, que son casi seguros, tienen menos peso que el que justifica su probabilidad, porque la gente teme desproporcionadamente a la posibilidad del 5% de que las cosas no salgan a su favor. Esto hace que la gente tenga aversión al riesgo. En cuanto a los malos resultados, la diferencia psicológica entre un riesgo de catástrofe del 95% y una certeza del catástrofe del 100% parece ser aún mayor. El resquicio de esperanza es muy grande para la gente. En resumen, el peso de la decisión que la gente asigna a los resultados no es idéntico a las probabilidades de sus resultados. Cunningham pregunta qué preferiría el lector en dos problemas. A, 61% de posibilidades de ganar $520,000 o 63% de probabilidades de ganar $500,000. B, 98% de posibilidades de ganar $520,000 o 100% de probabilidades de ganar $500,000. La mayoría de la gente prefiere la primera opción en el problema A y la segunda opción en el problema B. Pero esto viola la lógica porque uno debería ser consistente en favorecer una mejora de las probabilidades o una mejora en las ganancias potenciales. Este problema se conoce como la paradoja de Allais. Se explica por el principio de certeza. Ahora vamos a hablar sobre la última parte del libro. 2 yo, el poder de los recuerdos y cómo estos prevalecen. ¿Qué tan satisfecho estás con tu vida? No es una pregunta sencilla. Al responderla, las personas piensan en eventos significativos del pasado reciente o del futuro cercano. Es probable que las personas que se casaron recientemente o que esperan casarse recuerden ese hecho, lo que afecta su respuesta. Pero los que no son, no lo piensan en el matrimonio al contestar. Existe una baja correlación entre las circunstancias y la satisfacción con la vida, porque la felicidad experimentada y la satisfacción con la vida son rasgos hereditarios. Las personas que parecen igualmente afortunadas varían mucho en lo felices que son. Las metas que las personas se fijan en mismas también son importantes para ayudarlas a lograr la felicidad. Los jóvenes que enumeran la riqueza económica como algo esencial tienen más probabilidades de lograrlo. El bienestar experimentado, por tanto, no debe ser el único metro de la felicidad. Las personas no se involucran en una evaluación cuidadosa de la vida, hacen sustituciones. Cunningham introduce otro concepto sobre la felicidad y el bienestar que tiene que ver con la atención. Nada en la vida es tan importante como crees que es cuando estás pensando en ello. Si se le pregunta ¿cuánto placer obtiene de su automóvil?, una respuesta viene a la mente de inmediato. Pero la pregunta que la gente realmente está respondiendo es ¿cuánto placer obtienes de tu automóvil cuando piensas en él? La mayoría de las veces las personas no piensan en su automóvil, incluso cuando lo conducen. Esto se le llama ilusión de enfoque. Un sesgo similar distorsiona los juicios sobre la felicidad de los californianos. La mayoría de la gente cree que los californianos son más felices debido al clima, pero es poco probable que la mayoría de los californianos piensen en el clima cuando se les pregunta sobre su felicidad global. Sin embargo, esto no es cierto para las personas que se mudaron recientemente a California, quienes son más propensas a pensar en este cambio reciente cuando se les pregunta sobre la felicidad. Con el tiempo, con pocas excepciones, la atención se retira de una nueva situación a medida que se vuelve familiar. Las principales excepciones son el dolor crónico, la exposición constante a ruidos fuertes y la depresión severa, todo lo cual atrae atención. En un estudio realizado por uno de los estudiantes universitarios de Cunningham, el estudiante recopiló datos sobre las personas a las que se le preguntó sobre el porcentaje de tiempo que los parapléjicos pasaban de mal humor. Algunos dijeron que el accidente paralizante había ocurrido un mes antes y a otros un año antes. Los encuestados también indicaron si conocían personalmente a un parapléjico. Sus hallazgos mostraron que el conocimiento personal hizo poca diferencia si el accidente había ocurrido un mes antes, pero las personas que conocían a un parapléjico estimaron que tenían mucho mejor humor un año después del accidente que las personas que no conocían personalmente a un parapléjico. Entendieron la recuperación gradual del estado de ánimo que experimenta la mayoría de las personas. Los psicólogos Daniel Gilbert y Timothy Wilson introdujeron la palabra mala voluntad para describir las malas decisiones que surgen de los errores de pronóstico. Compare 2 compromisos, comprar un auto nuevo y unirse a un grupo que se reúne semanalmente, como un club de póker o de lectura. Las personas sobreestiman los beneficios a largo plazo del automóvil, pero no cometen el mismo error para una reunión social, porque las reuniones sociales exigen atención en ese momento.
What you see is all there is. Daniel Kahneman se refiere al sesgo lo que vemos es todo lo que hay, que también se le denomina el sesgo What you see is all there is. Este sesgo se refiere a la notable asimetría existente entre las maneras en que nuestras mentes tratan la información disponible en el momento y la información que no tenemos. Nuestros cerebros se distinguen por construir la mejor historia posible que incorpore ideas activadas en el momento. A la vez, tienden a excluir cualquier reconocimiento de la información que no poseemos. Cuando nuestro conocimiento es limitado, es más fácil encajar cualquier grupo de datos conocidos en un diseño coherente. Todo se simplifica cuando solo incluimos unos pocos datos conocidos como si fueran todo lo que hay, dejando de lado lo que sabemos y lo que no sabemos. El excluir del análisis todo el universo de lo desconocido se facilita al logro de la coherencia y la felicidad cognitiva, ambas características que nos conducen a aceptar una afirmación como verdadera. La exclusión del análisis de todo el ámbito, lo que no sabemos, explica que podamos pensar con rapidez. También explica que seamos capaces de dar sentido a cierta información parcial en un mundo complejo. Muchas veces la historia coherente que componemos está lo suficientemente cerca de la realidad para sustentar una acción razonable. Como conclusiones del libro, tenemos pensar rápido, pensar despacio le muestra cómo dos sistemas en su cerebro están luchando constantemente por el control de su comportamiento y acciones, y le enseña las muchas formas en que esto conduce a errores en la memoria, el juicio y las decisiones y qué se puede hacer al respecto. Como dice Daniel Kahneman, nothing in life is as important as you think it is while you are thinking about it.